necesitan más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Muy buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. Les habla su hermano Lubín José Gutiérrez Guevara. Somos evangelistas de la Iglesia Canaán, tierra de fruto, tierra de promesa, tierra que fluye leche y miel, para darle la honra y la gloria al Señor. Bien, mis hermanos, estamos aquí con el deseo de llevar este mensaje, mis hermanos. Necesitamos de Dios, todos los días necesitamos de Dios, pero en este momento, con estas circunstancias que están sucediendo, mis hermanos, más necesitamos de Dios, más. Estamos nosotros en una situación sumamente durísima para nosotros y para la familia, mis hermanos. Les voy a pedir un momento de su atención para hablarles de la palabra de Dios. Y les pido a ustedes, mis hermanos, los que están allá en sus casas, en sus hogares, les pido que abran sus ventanas, sus puertas, para que puedan oír el mensaje de la palabra de Dios, para que la palabra de Dios, que es el Espíritu de Dios, entre a tu casa, a tu hogar, a la vida de tu familia, de tus hijos, de tu esposa, de ti mismo, para que entren directamente allá, porque Dios hace cosas maravillosas cuando nosotros obedecemos su palabra. Bien, mis hermanos, el mensaje que traemos hoy trae como nombre la naturaleza del gran amor de Dios. Oído, la naturaleza del gran amor de Dios. Ahora que estamos en esta situación es cuando más necesitamos del amor de Dios. Del amor de Dios. Entonces, vamos a buscar nosotros y a entender cuál es el propósito que Dios tiene para cada una de nuestras vidas, para darle la honra y la gloria al Señor. Bien, mis hermanos, permítame que le diga tres cosas sobre el amor de Dios. Primero, el amor de Dios es lo más importante que puede saberse sobre Él. El amor de Dios es lo más importante que podemos saber sobre Él. Vámonos para el libro de Lucas, capítulo 10, versículos 25, 26, 27 y 28. ¿Qué dice Dios en su palabra? Gloria a Dios, el buen samaritano. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, que está escrito en la ley, como lees. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo,
Bien has respondido, haz esto y vivirás. Amén, gloria al Señor. Bien, mis hermanos, Dios le hace una observación a este joven. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús, de la ley de Moisés. Este hombre lo quiso poner a prueba a través de lo que en aquel entonces se relataba o se oía o ya conocían sobre la ley de Moisés. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús para ponerlo a prueba. Le preguntó: Maestro, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Es una pregunta, y muy buena pregunta. Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro le contestó, el maestro de la ley, porque este tal maestro es un abogado. De aquel entonces habían abogados en la cual ellos habían estudiado leyes y litigaban para poder llevar las defensas en aquel entonces. Y entonces, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le preguntó: has contestado bien. Si haces eso, tendrás la vida eterna. Mis hermanos, aquí está hablando este joven abogado, le hizo una pregunta a Jesús, pero resulta que esta pregunta que le hizo a Jesús se la está haciendo como una prueba a Jesús para saber cuál era la afirmación o la contesta que le iba a hacer o a dar Jesús en el momento que él le fuera a contestar. Pero resulta que Jesús, él es el que conoce todo. En este momento estamos hablando nosotros en el Nuevo Testamento. Todavía Jesús estaba en su vida pública, pero Jesús le dijo que lo que le enseñaba la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Vámonos para el Antiguo Testamento, en Deuteronomios capítulo 6 y 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así la palabra del Señor, capítulo 6, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Gloria a Dios, amén. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Bien, mis hermanos, nosotros vemos ahí, acá mismo lo que dice ya el Antiguo Testamento. Entonces, Dios oye lo que le dice este joven: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mis hermanos, aquí vemos en el antiguo pacto que habla de amar a Dios sobre todas las cosas, pero no se refiere en ningún momento al segundo mandamiento, aquí en el libro de Deuteronomios. Pero vámonos para el libro de Levíticos, que dice la palabra de Dios. Levítico 19, capítulo 19, versículo 18. Dice así la palabra del Señor: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Amén. Bien, mis hermanos, aquí ya encontramos nosotros el segundo mandamiento. En Levíticos ya el mismo Jesucristo, porque Él fue el que dictó las leyes en el Antiguo Testamento. Fue Jesucristo. Y ahora aquí en el Levíticos está confirmando lo que Él dijo
en el nuevo pacto sobre la siguiente pregunta. No seas vengativo ni rencoroso con tu propia gente. Ama a tu prójimo como tú mismo. Yo soy el Señor. Ama a tu prójimo que es como tú mismo. Yo soy el Señor. Dice la palabra de Dios. Mis hermanos, Dios en este momento nos está queriendo decir que Dios está dándole la respuesta a este samaritano en la cual vino a hacerle la pregunta. Un samaritano abogado de ese tiempo. Dios nos ama y nos quiere dar a entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, para glorificar el nombre del Señor. Bien, mis hermanos, entonces, Jesús le dijo, has respondido bien y haz esto y vivirás eternamente. La decisión más importante que nosotros podemos tener, mis hermanos, es amar a Dios. El primer mandamiento consiste: amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu alma, de tu corazón y de tu mente, para darle la honra y la gloria al Señor. Mis hermanos, Dios nos llama a que nosotros pongamos en práctica su palabra, pero pongámosla creyendo en Él y en su palabra. Porque muchas de las cosas que nosotros nos están sucediendo hoy en día es debido a eso, que nosotros no hemos obedecido su palabra, nos hemos dejado llevar por situaciones ajenas, pero que nosotros no queremos prestarle atención a lo que Dios dice en su palabra. Mis hermanos, dice Dios en su palabra: hay unas 185 referencias al amor de Dios. Oído, mis hermanos, en la palabra de Dios, en la Biblia. 140 de las cuales están en el Nuevo Testamento, en griego. En el idioma en que fue escrito originalmente el Nuevo Testamento. La palabra que se refiere amor de Dios tiene un nombre. Significa y tiene un nombre. Se llama ágape. Significa amor sacrificial divino. Amor sacrificial divino. Mis hermanos, el nombre, el amor de Dios se le dice o se le considera como ágape. ¿Por qué? Porque ágape es amor puro, transparente, sin mancha. Sin mancha. Entonces, Dios quiere que cada uno de nosotros reconozcamos y busquemos imitar ese amor que Dios nos da a nosotros, para que nosotros lo demos a las demás personas. Por ejemplo, ¿cuáles son? Tu esposa, tus hijos, tu familia, los vecinos, al prójimo, a todos ellos. Dios nos llama a que nosotros lo pongamos en práctica. Entonces, para glorificar el nombre del Señor y darle la honra y la gloria al Señor, Dios hace extensivo este tipo de amor a cada uno de nosotros y quiere que nosotros lo manifestemos al prójimo. El amor de Dios es absoluto. Mis hermanos, el amor de Dios es absoluto. No cambia con el tiempo. Dice, no puede ser influido por circunstancias ni situaciones. No puede mermar. Cualquier cosa que pudiéramos decir acerca de Dios mismo, hemos de decirlo del amor de Dios. Su amor es poderoso, es penetrante, obra cambios en el corazón del hombre y en el corazón humano. Tiene propósitos, tiene infinitos significados en toda su expresión. Estamos hablando del amor de Dios hacia nosotros. Pero cuando nosotros hablamos del amor ágape, se está refiriendo del amor que Dios profesa a cada uno de nosotros, mis hermanos. Y Dios lo que pide a nosotros
es que este amor que Él nos da, no lo vayamos a comparar con el amor mundano. No, mis hermanos. No compararlo con el amor mundano. Porque Dios lo que quiere de nosotros, mis hermanos, es que nosotros pongamos en práctica lo que Dios nos enseña en su palabra. Porque el amor mundano es corrompido. No estoy hablando del amor que tú le profesas a tu casa, a tu hogar, a tus hijos, a tu esposa, a tu familia, o el amor que tú profesas hacia el prójimo, un amor que es sincero. Entonces, Dios lo que nos está pidiendo a nosotros es que nosotros pongamos en obra lo que Él nos enseña en su palabra. Porque el amor mundano es un amor de adulterio, fornicación, amor de prostitución, amor de sexualismo, amor de homosexualismo, amor de lesbianismo, amor corrompido, mis hermanos. Ese amor no es el que estamos hablando es del amor de Dios que nos da a nosotros. Pero cuando estamos nosotros en un camino en la cual Dios nos coloca en nuestras vidas para que nosotros lo usemos a favor de nuestros semejantes. Tú amas a tu esposa, tú amas a tus hijos, tú amas a tu familia, y tú quieres de que cada uno de ellos actúen de acuerdo como lo está diciendo Dios en su palabra. Porque el hombre que actúa con amor corrompido, cuando actúa y hace ese amor con otras mujeres o con otras formas de amor pecaminosas, entonces lo que Dios nos está diciendo, dándonos a entender de que ese amor va a traer tinieblas y va a traer infidelidad y va a traer zozobra en tu casa y en tu hogar. Mis hermanos, Dios nos llama a que nosotros pongamos presente su palabra para darle la honra y la gloria al Señor. Porque si un hombre que está bien en su casa, de acuerdo como tú enseñas, Dios enseña en su palabra, y va y se corrompe con otra mujer pública de prostitución, una mujer que está necesitando de Dios urgentemente, que necesita de Dios pero que no lo quiere reconocer, y ella anda perdida en esa vida, entonces ese amor que ella le va a brindar a esta persona lo contamina, porque le pega 20 enfermedades, y esas 20 enfermedades se las va a transmitir a su esposa. Y ahí es cuando viene el problema de nosotros. Y todo se destruye precisamente por eso, por desobedecer la palabra de Dios. El amor de Dios es muy grande para nosotros. Si nosotros queremos ser fieles con Dios, permanezcamos fieles con Dios, que Dios nos va a dar la bendición en abundancia para que nosotros actuemos como Él lo enseña en su palabra. El amor de Dios nunca está sujeto a favoritismo, mi hermanos. Él ama al pecador y ama al santo. Ama al pecador y ama al santo. No estoy hablando del santo que tiene una aureola en la cabeza, no. O a la estatua que tiene una aureola, no. Estamos hablando al santo. ¿A cuál es el santo? Aquel que cumple los mandamientos. Aquel que conoce que Jesucristo es nuestro Salvador, Redentor, nuestro Dios y Señor. A ese santo es el que se está refiriendo Dios en su palabra. Él no hace excepción de personas. Todas son iguales, tanto el pecador como el santo, para darle la honra y la gloria al Señor. Ese puede ser un hecho que encontramos difícil de tragar. ¿Por qué? Porque es decir, nuestro orgullo humano queda estropeado, porque nosotros queremos ser primero que toda persona. Nosotros queremos sobresalir que toda persona. Pero
Para Dios no hay excepción de personas, mis hermanos. Dios quiere que tú cumplas lo que Él ha dicho en su palabra. Y Él dice, o en nuestros deseos de ser alguien especial, pero el hecho permanece. Dios ama a cada uno de sus hijos con la misma cantidad y calidad de amor. Mis hermanos, la diferencia entre el pecador y el santo es que la persona que ha aceptado el perdón y el amor de Dios está en condiciones de recibir todas las bendiciones que acompañan al derramamiento de amor en su vida. Sí, mis hermanos, todo el derramamiento de amor en su vida. El amor de Dios se manifiesta en ti como cabeza de hogar. Todas las cosas te salen bien. Te salen bien porque el amor de Dios está en ti. Pero porque tú estás manifestándole también amor a Dios. Porque lo importante es compartir ese amor entre tú y Dios contigo. Y si tú lo haces contigo, también está con tu esposa, está con tus hijos. Con tu hermano. Con tus hermanos, con tu familia. Todo el mundo habla palabras muy hermosas de ti, mi hermano. ¿Por qué? Porque en ti se refleja el amor de Dios, por la cual Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. El hombre que se aparta de Dios, oído, el hombre que se aparta de Dios se pone en una posición que dificulta disfrutar de la plenitud de las bendiciones de Dios. El hombre que se aparta de Dios se pone en una posición en que dificulta disfrutar de la plenitud de las bendiciones de Dios. Sí, mis hermanos. Esta persona, Dios lo bendice. Su casa, su hogar está siendo bendecido. Todas las cosas florecen en tu casa. Todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere en nosotros es que nosotros pongamos en manifiesto este amor tan grande en nuestras vidas. Porque si nosotros actuamos en obediencia a los 10 mandamientos, Dios bendice nuestras vidas, mis hermanos. Entonces, al bendecir nuestras vidas, entonces tú tienes bendiciones de riquezas, tú tienes bendiciones de salud, tú tienes bendiciones de prosperidad, tú tienes bendiciones de paz en tu corazón. Total que usted sale con tu esposa y con tu familia a la playa, va a la playa y allá pasa dichoso todo el día. ¿Por qué? Porque estas bendiciones te están llegando a ti. ¿Por qué? Porque tú amas a Dios, Dios te ama a ti y tú estás cumpliendo con su palabra, obedeciendo su palabra para darle la honra y la gloria al Señor. Mis hermanos, dice sobre el amor de Dios, es como un caudaloso río de amor de Dios fluyera hacia nosotros. Pero él hubiera edificado una isla en medio del río para que nada del amor le toque. Para que nada del amor le toque. Así nos transformamos nosotros, mis hermanos. Muchas veces nosotros queremos evitar el amor de Dios. Dios está dispuesto a amarte. Pero el mandamiento también nos dice a nosotros: amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu alma, de tu corazón y de tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Dios lo que quiere es que tú vivas en armonía en tu casa. Y Dios nos bendice grandemente. Pero este personaje que estamos hablando aquí es de un personaje en la cual él ama a Dios, pero a medias. Así a medias, mis hermanos. Y esta no es la voluntad de Dios. Tú amas a Dios en integridad, con todo tu ser, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todo tu corazón. Amas a Dios y le obedeces. Y verás cómo Dios mantendrá fluyendo en ti como un río que llega a tu vida y siempre estará, siempre, como cuando el río
un río que atraviesa una isla y que la isla está siendo tomada por ese río. Y ese río es el amor de Dios en nosotros. Esto es un ejemplo, algo que simboliza el amor de Dios en nuestras vidas. Dice, permíteme ampliar esta ilustración un poco más. Una persona que se hubiese alejado de Dios podría plantar un arbusto y árboles en su isla en medio del río. Hermano, las plantas pueden florecer y él puede gozar del fruto que produzcan. Las plantas, desde luego, se benefician del río a través de sus raíces. Hermanos, el resultado final es que las personas disfrutan de las cosas dadas por Dios en relación con el amor de Dios. Pero es cierto, para toda persona, la Biblia, la palabra de Dios nos dice que la lluvia cae sobre justos e injustos y el sol sale para santos y para pecadores, para darle la honra y la gloria al Señor. Toda persona, hermanos, toda persona disfruta de ciertos beneficios y bendiciones que son dones de un Dios amoroso, independiente de que crea o no que Dios existe. Mis hermanos, para Dios no hay diferencia. No hay diferencia. Dios ama al pecador como al santo. Pero Dios dice en su palabra que Él ama al pecador, pero aborrece al pecado. Es abominación para Dios el pecado, pero ama al pecador. Porque es parte de la creación de Él y es hijo de Él en el momento en que lo recibe y lo acepta como su Salvador personal. Mis hermanos, para darle la honra y la gloria, la persona que vive en una isla en medio de un río de amor de Dios puede incluso bajar regularmente al río a beber. Muchas personas que no conocen a Dios pueden aún tener sentimientos de amor a la vez como un buen sentimiento en relación con otra persona. Una sensación provocada por una sinfonía profundamente inspiradora o una hermosa puesta del sol o una emoción que siente al ser transportado por la belleza o misterio de algo. Mis hermanos, pero estas experiencias suelen ser aisladas en el tiempo y espacio. Son acontecimientos, no una experiencia de amor siempre presente. Porque es que el amor de Dios siempre está presente en nuestras vidas, mis hermanos. El amor, la persona que esté en la presencia de Dios, con el amor de Dios, es una persona que se ve diferente. Se ve diferente. Su forma de actuar, su forma de hablar, su forma de hacer las cosas. Una mujer, cuando tiene la presencia de Dios, es una mujer que da ejemplo. Es una mujer que todas las mujeres vienen a buscarla a ella porque hay una atracción, porque el amor de Dios atrae a las demás personas para hacerle preguntas. Pueden ser de Dios o pueden ser de otras personas o de otra clase de preguntas. Pero Dios lo que quiere es que nosotros comprendamos que el amor de Dios siempre está en nosotros, siempre y cuando nosotros le busquemos, como Él dice en su palabra, para darle la honra y la gloria al Señor. Una persona puede vivir y morir en su isla y conocer en cierto grado de amor, sin poner nunca el pie en el río, ni permanecer lavado por sus corrientes purificadoras, liberadoras y vigorizantes y estimulantes. Mis hermanos, amigos y oyentes, el amor de Dios fluye hacia cada uno de nosotros en un río profundo, ancho, hermoso, interminable. En nosotros está lanzarnos a Él. Dios nos espera con los brazos abiertos para que nosotros nos lancemos a Él. El río representa el amor de Dios a nosotros. El río representa eso. Porque Dios nos enseña en su palabra
que el agua es parte de la palabra de Dios. El aceite es parte de la palabra de Dios. Por eso es que nosotros, los cristianos, utilizamos mucho el aceite, porque el aceite sirve para ungir, porque es parte de la palabra de Dios. Aceite de oliva. Aceite de oliva es la que se utiliza. Y es la que utilizaba el Señor. Sí. Ahora, el amor de Dios fluye hacia cada uno de nosotros en un río profundo, ancho, hermoso, interminable. En nosotros está lanzarnos a Él. Hermanos, el amor de Dios es incondicional. No está basado en lo que nosotros hacemos, en lo que tenemos, ni en lo que logramos. Su amor no es dado por quienes somos su amor nos es dado por quienes somos su creación. No está basado en ninguna otra premisa ni motivación. Usted no puede ganar el amor incondicional. No puede merecerlo de ninguna manera. Dios dice que usted es digno de su amor, solamente por su deseo de amarle. De hecho, usted no puede conseguir que Dios le ame más de lo que ya le ama. Mis hermanos, el tener el amor de Dios en nuestras vidas es algo hermoso en nuestras vidas, porque todas las cosas a nosotros nos sirve para bendición, y más el amor de Dios en nuestras vidas. Entonces Dios dice en su palabra: amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu alma, de tu corazón, de tu mente, de tu espíritu y de todo tu ser. Eso es el amor de Dios, o es decir, lo que Dios nos da a nosotros como ágape, que significa amor sacrificial, divino, para darle la honra y la gloria al Señor. Debido a que el amor de Dios es incondicional y no está basado en actuación de usted, acéptalo, recíbalo y deleítese en él. Eso es lo que nos está enseñando la primera parte de lo que significa el amor de Dios. Mis hermanos, la respuesta más importante que puede dar al amor de Dios es amarle. Esta es la segunda parte. Juan dijo en forma simple y elocuente. Vámonos para primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Gloria a Dios. Amén. Primera de Juan 4:19. 4:19. Dice, Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, para darle la honra y la gloria al Amén. Señor. Dice Dios en su palabra. Mis hermanos, nosotros amamos. ¿Por qué amamos nosotros, mis hermanos? ¿Por qué? Porque Él nos amó a nosotros primero. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano, a quien ve todos los días, tampoco puede amar a Dios, a quien no ve. Mis hermanos, la palabra de Dios nos enseña sobre el amor de Él a nosotros, sobre el amor de nosotros a Él y sobre el amor de nosotros al prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Tu esposa. Ella es prójimo. Yo tengo que amarla. La amo como prójimo, pero también la amo como mi esposa. Amo a mis hijos porque son los retoños de este matrimonio. Son mis hijos. Pero yo tengo que amar a mis hijos porque también son prójimos. Yo tengo que amar a mis hermanos de la iglesia, a mis hermanos de sangre, también porque ellos son mis hermanos. Y así sucesivamente, porque Dios nos da ese dar a entender que el amor de Dios consiste en amarnos unos a los otros. Y así lo dice la palabra de Dios
para darle la honra y la gloria al Señor. Bien, mis hermanos, para glorificar el nombre del Señor y para darle la honra y la gloria al Señor. Vámonos para el libro Mateo. Mateo 22:37. ¿Qué dice la palabra de Dios? A ver. Dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Gloria a Dios. Este es el primer y grande mandamiento. Amén. Gloria al Señor. Mis hermanos, dice Dios en su palabra Toma. sobre el amor de Dios. Mateo 27:37. Jesús dijo que el primero y más importante de los mandamientos era este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mis hermanos, vamos a buscar en la palabra de Dios concisa y clara, como Dios lo enseña en su palabra. Mateo 22:37, para darle la honra y la gloria al Señor. Para darle la honra y la gloria al Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Vean, mis hermanos, Dios está hablando de que nosotros tenemos que amarle a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Es decir, que lo que tú, el amor que tú tienes para con tu esposa, hacia tus hijos, hacia tus hermanos, pasan a segundo término, porque primero está el amor de nosotros hacia Dios. ¿Por qué cuando nosotros nos apartamos de Dios, ese amor se pierde? Porque ese amor es como cuando una criatura nace con el cordón umbilical. Ese cordón umbilical da a entender que cuando estaba en proceso esa criatura, hubo una conexión entre la madre y la criatura. Amén. El amor de Dios consiste en que nosotros tengamos este cordón umbilical espiritual hacia el Padre, hacia el Hijo, hacia el Espíritu Santo. Porque Dios lo que espera de nosotros ser hijos, aunque somos hijos de Él, tenemos que tener un deseo un deseo de que nosotros podamos comprometernos delante de Dios y ante el amor de Dios. Mis hermanos, Dios espera de nosotros que nosotros actuemos de esa forma ante su amor, porque primero está Dios que cualquier otra cosa, para darle la honra y la gloria al Señor. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay uno segundo, parecido a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basa toda la ley y los profetas. Cuando hablamos de la ley, no estamos hablando de la ley de Moisés, estamos hablando de la ley de Dios. De la ley de Dios. Entonces, Dios nos habla a través de su palabra. Y la ley de Dios fue la que Dios, Él mismo, Jesucristo, se la entregó a Moisés. Y cuando estaban reunidos todas las personas, aquellos que estaban en una reunión de idolatría, entonces Moisés destruyó las tablas de la ley por la cual Dios las había escrito. ¿Qué pasó? Al suceder esta situación, Dios tomó la decisión de incrustar la ley de Dios que él había escrito en las tablas en nuestro corazón. Mis hermanos, hay algo que está sucediendo en nuestras vidas y estamos viéndolo. Y te quiero mostrar algo por la cual Dios nos ha dado a entender. Dios nos llama
Dios nos llama a que nosotros actuemos como Él lo dice en su palabra. Mis hermanos, vamos, yo voy a ir al libro de Deuteronomios y obedezcamos esta palabra por la cual Dios nos enseña y que debemos de hacer nosotros como padres de familia. Como padres de familia tenemos que hacerlo porque Dios nos lo enseña. En el libro de Deuteronomios capítulo 6, versículo, dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en Deuteronomio? Bueno, tú no lo puedes tener ahí. Estos son los mandamientos, leyes y decretos que el Señor nuestro Dios nos ha ordenado enseñarles para que los pongan en práctica en el país o en tu casa o en tu hogar del cual van a tomar posesión. De esta manera honrarán al Señor tu Dios y cumplirán durante toda su vida las leyes y los mandamientos que yo les mando a ustedes. Durante todas sus vidas. Durante todas sus vidas. Los mandamientos que yo les mando a ustedes, a sus hijos, a sus nietos, y así vivirán muchos años. Por lo tanto, hermanos, pónganlos en práctica. Así les irá bien y llegarán a ser un pueblo numeroso en esta tierra donde la leche y la miel corren como el agua, tal como el Señor Dios dio a sus antepasados y se los ha prometido. La palabra de Dios dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente, mis hermanos. Vea, Dios manda a que nosotros lo tenemos que tener grabado. Grábate en la mente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dice, grábate en la mente, para darle la honra y la gloria al Señor, todas las cosas que hoy te he dicho, y enséñalas continuamente a tus hijos. A tus hijos, mis hermanos. Háblales de ellas tanto en tu casa como en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados, estos 10 mandamientos atados en tu mano, en tu frente como señales, y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. Mis hermanos, hay algo que yo quiero que ustedes comprendan, y esto viene de parte de Dios y su palabra. Él nos enseña y nos está diciendo a nosotros como padres de familia y como abuelos, que le enseñemos a nuestros hijos los 10 mandamientos. Cuando los hijos, nuestros hijos, le enseñamos los 10 mandamientos, nosotros somos grandemente bendecidos, porque estos niños llegarán a ser adultos. Estos niños llegarán a ser adultos, personas en la cual ellos van a tener también familia y van a transmitir esto de familia a familia. Pero cuando nosotros le enseñamos, estos niños no van a caer en el pecado. Es decir, no van a caer en el pecado, no quiere decir, no van a caer en el error de dar un paso en falso, sino que simplemente ellos recuerdan esos mandamientos que los tienen en su mente y en su corazón para dar un paso en falso. ¿Qué pasó con lo que está sucediendo hoy en día allá, lo que pasó en Pereira con una indígena? Mis hermanos, Dios nos manda a nosotros a que le enseñemos los mandamientos a nuestros hijos pequeños, de 3, 4, 5, de ahí para arriba, para que los aprenda y los tenga en su mente y en su corazón. Si aquellas personas que cometieron aquel acto, no estoy señalándolos, yo no estoy juzgando a nadie, simplemente que pongo por ejemplo, porque muchos de ellos, si hubiesen tenido el conocimiento de la palabra de Dios, no hubiese caído en la patraña que hizo Satanás. Porque Satanás quiere robar, matar y destruir. Amén. Y vea lo que sucedió con estos jóvenes. Jóvenes de 19, 18, 19, 20 añitos, jovencitos, cayeron en la patraña. ¿Y qué puso Satanás? De carnada a una niña inocente. Una niña indígena inocente.
¿Qué hicieron? Horribles las cosas que hicieron. Ahora, ¿qué consecuencias vienen? De pronto una cadena perpetua. Mis hermanos, ¿cómo estará sus padres, su madre, sus abuelos, su familia? Angustiosa. ¿Pero por qué? Porque nosotros le fallamos a Dios. Porque nosotros, dice la palabra de Dios, escudriñad las escrituras, porque ahí está la salvación y la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que esperamos nosotros? ¿Qué es lo que esperamos nosotros? ¿Por qué desobedecemos la palabra de Dios? Esta situación que tenemos nosotros hoy en día, este coronavirus, este COVID-19, esta pandemia, este espíritu de muerte que ha sido vencido, pero que Dios permitió de que este espíritu de muerte se esté llevando un pocotón de gente. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros desobedecimos la palabra de Dios. Desobedecimos su palabra. Y estábamos por el mundo haciendo y deshaciendo, mis hermanos. Y esto está sucediendo hoy en día. Por eso es que nosotros tenemos que clamar a Dios a través de la oración, el ruego y súplica, pidiendo perdón por nuestros hijos, por nuestros nietos, por la primera, segunda y tercera y cuarta y quinta generación, porque hemos fallado delante de Dios. Dios nos perdona, pero tenemos que ya pensar de que nuestros hijos tienen que saber. Usted le pregunta a un niño de 8 años, de 10 años, cuál es el cuarto o quinto mandamiento y no te puede decir, ni te puede contestar. ¿Por qué? Porque ellos no lo saben. Nosotros somos los culpables, padres de familia. El Estado tiene una culpabilidad, porque hace muchos años, más de 60 años, anteriormente se utilizaba la palabra de Dios en los colegios, en las escuelas, en las universidades. Se utilizaba la palabra de Dios como parte de una de las materias. Y así era como las personas muchas veces que rechazaban a Dios tenían que verse obligadas a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que su palabra no regresa vacía a aquel que la lee y le entra a su corazón. Mis hermanos, no podemos seguir así desobedeciendo a la palabra de Dios. Dios nos llama a que nosotros pongamos en orden nuestra familia. Tú que vienes de tu trabajo, tome la Biblia, vaya a Éxodos, capítulo 20, y ahí encuentra los 10 mandamientos. Enséñatela a tus hijos. Enséñale que Jesucristo es su Salvador, su Redentor, su Señor y su Dios. Cuéntale a tus hijos todo lo que hizo Jesucristo para darnos la salvación y la vida eterna. Pero enséñale los mandamientos. Porque si nosotros llegásemos a no conocer los 10 mandamientos, vía lo que le sucedió a estos 7 jóvenes. Duro. Nos da tristeza. Y nos da tristeza por la niña. Pero también está sucediendo lo que está sucediendo ahora con los ataques que están haciendo los hombres. Feminicidio. Destruyendo a sus esposas, destruyendo a sus hijos, destruyendo sus hogares. Y eso que está sucediendo hoy en día, esta pandemia, viene por causa del pecado del hombre. Mis hermanos, es hora de que nosotros levantemos la mirada al cielo y digamos, Señor, perdónanos. Pero con sinceridad, para darle la honra y la gloria al Señor, para glorificar su nombre y para exaltarlo. Mis hermanos, la única respuesta aceptable para el gran derramamiento de amor de Dios hacia usted es amarle. Usted puede escoger no hacerlo. Puede rebelarse contra el amor de Dios y volverle la espalda a sus brazos extendidos. Vea lo que Dios está dispuesto es amarlo a ustedes y amarnos a todos nosotros. Así nosotros lo despreciemos. Puede incluso negar la existencia del amor de Dios. Esto no cambia el amor de Dios hacia cada uno de nosotros, pero hace algo en usted. Vámonos para Romanos capítulo 10, versículos 8, 9 y 10, que dice la palabra de Dios, para darle la honra y la gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor. Mas ¿qué dice cerca de ti esta palabra? En tu boca y en tu corazón está, es
en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Mis hermanos, vean lo que Dios nos quiere decir en su palabra. Enseñémosle esto a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Qué es pues lo que dice? La palabra está cerca de nosotros. La palabra está cerca de nosotros. En tu boca o en nuestras bocas y en nuestros corazones. Esta palabra es el mensaje de fe que predicamos. Si con tu boca reconoces a Jesús como el Señor y con tu corazón crees que Dios le resucitó, alcanzarás la salvación. Serás salvo, serás salvo, serás salvo, serás salvo, serás salva, para darle la honra y la gloria a Dios. Porque con el corazón se cree para justicia. Porque con el corazón se cree para justicia. Y con la boca se confiesa para salvación. Amén. Con la boca confesamos nosotros al Señor como nuestro Salvador y Redentor. Lo estamos recibiendo en nuestros corazones, mis hermanos. Apenas tu niño tenga 7 años, 6 años, 5 años, si el niño tiene deseo de recibir al Señor, dígale la palabra de Dios. Hágale la oración de fe. Y verá cómo Dios empieza a hacer la obra. Cuando tu niño te diga, papi, yo quiero que usted me enseñe la palabra de Dios, la oración de fe, usted va a decir, oh Cristo Jesús, te recibo, te acepto, te confieso como mi Salvador personal. Oh Cristo Jesús, creo en ti como el Hijo de Dios. Oh Cristo Jesús, te pido, mi Señor y mi Dios, pon el sentir en mi corazón para confesar mis pecados en la presencia del Espíritu Santo. Oh Cristo Jesús, te pido, mi Señor y mi Dios, que perdones todos mis pecados desde el momento en que nací hasta este instante. Oh Cristo Jesús, te pido, mi Señor y mi Dios, que anotes mi nombre en el libro de la vida y saques mi nombre del libro de la condenación. Amén. Amén, amén y amén. Mis hermanos, Dios nos llama a que le enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios para que ellos puedan ser libres y no pueda haber ninguna patraña de Satanás o espíritus malignos o brujería, hechicería que le van a hacer daño a tus hijos, a tus hijas. No, porque Dios ha prometido que tendrá sus hijos rodeados de ángeles donde quiera que vayan. A los ángeles son nuestros servidores. Dios los ha puesto para que nos sirvan a nosotros. Pero para eso tenemos que estar en comunión con Dios para darle la honra y la gloria al Señor. Mis hermanos, la única respuesta aceptable para el gran mandamiento de Dios hacia usted es amarle, dice Dios en su palabra. La persona que rehúsa obstinadamente, oído, la persona que rehúsa obstinadamente a reconocer, a recibir el amor de Dios, se excluye a sí misma de grandes bendiciones. De grandes bendiciones. No solo eso, sino que esa persona se entrega fácilmente al enojo, a la ira, al resentimiento, a la amargura. Mis hermanos, endurecer el corazón de Dios contra el amor de Dios es el acto. Endurecer el corazón contra el amor de Dios es el acto supremo de rebeldía. Hermanos, amigos, la persona que hace esto se hace el mayor daño a sí mismo. Y también a su familia, a su esposa y a sus hijos. ¿Por qué? Porque tú eres la cabeza del hogar. Tú eres el que das el ejemplo y tú eres la persona que Dios escogió para levantar una familia. Amar a Dios. Vámonos para Hebreos capítulo 10, versículo 29. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hebreos? Dice así la palabra del Señor. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado
e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, para darle la honra y la gloria al Señor. Así es. Gloria al Señor. Dice, pues no creen ustedes que mucho mayor castigo merecen los que pisotean al Hijo de Dios y desprecian su sangre, los que insultan al Espíritu Santo de Dios que los ama, esa sangre en la que confirma la alianza, el pacto, y con ella han sido consagrados. Mis hermanos, Dios ha establecido una alianza con nosotros, un pacto con nosotros. Y lo que Dios dice permanece para toda la vida. Dice Dios en su palabra, pasará la tierra, pasará el cielo y la tierra, pero mis palabras permanecerán. Nunca serán borradas. Así lo dice Dios en su palabra. Tenemos que poner la confianza en Dios porque es el único que nos puede dar esa bendición grande de felicidad en nuestros hogares, en nuestras vidas. Por eso es que tenemos que amarle. Porque como dice la palabra de Dios, es lo que nos está enseñando, es algo. Pues no crean ustedes que mucho mayor castigo merecen los que no reciben, no aceptan, no confiesan a Jesucristo como su Salvador personal. De pronto Dios, en su misericordia, les dé 80 años más. Pero, mi hermano, mucho cuidado. La muerte está detrás de tu oreja, buscando la forma de cómo destruirte. Y ella busca la forma de que tú no recibas a Jesucristo en tu corazón y te puedes perder. Tenemos que recibirlo en el momento en que Dios lo disponga. Recíbalo para que quedes asegurado. Amén. Porque eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios? Amar a Dios es un mandamiento en la palabra de Dios, porque equivale a seguir a todos los mandamientos. Amar a Dios hace bien a nuestras vidas. No es un mandamiento porque Dios tema que no le amemos, a menos que Él nos lo ordene. Antes bien, es un mandamiento porque Dios es el único que merece ser amado. Es la única respuesta apropiada hacia quien nos ama como Él ama. No hay otra respuesta aceptable ni honorable que podamos darle. Es como si se nos dijera, solo hay una cosa correcta que hacer por Él, por lo tanto, hágala. Eso es lo que Dios nos dice en su palabra. Bueno, también. A pesar de lo que le hayan dicho en su vida, a pesar de lo que le hayan llegado a creer, oído, a pesar de lo que le hayan dicho en su vida, y a pesar de lo que le hayan llegado a creer, no hay razón para no amar a Dios. Algunas personas no lo hacen porque han aceptado una mentira de Satanás sobre la naturaleza de Dios. Estos no aman a Dios porque han sido convencidos por el enemigo de que amar y obedecer a Dios es ser menos que personas. Mis hermanos, habemos muchas personas que hablamos mal de Dios por algo que nos ha sucedido a nosotros en nuestras vidas, porque se fue mi ser querido, se fue todo, muchas cosas que nos duelen. Pero mis hermanos, nunca podemos nosotros señalar a Dios, porque no ha sido Dios, hemos sido nosotros el que hemos adelantado las cosas. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hemos desobedecido su palabra, mis hermanos. Vuelvo y recalco, esto que está sucediendo hoy en día, este espíritu de muerte y esta pandemia, es por nosotros. Por nosotros. Tenemos que pedir perdón y buscar de Dios cosa de que Él tenga amor y misericordia, como siempre lo ha tenido, y nos guíe por un camino mejor. Que toda esta situación se termine y que nos dé una segunda oportunidad, porque estamos hablando del Dios grande y todopoderoso. No estamos hablando de ningún hombre, nada, aquí no hay ningún hombre, es Dios, el único, es Dios.
Si Dios utiliza la vacuna, pongámosle que utilice la vacuna, es porque Dios mandó la solución a los científicos. Pero no hay nadie más y no han encontrado la vacuna. Solamente Dios la da, y ese es cuando nosotros clamemos a Dios, así como lo hizo el pueblo, aquella ciudad grandísima, más grande que Bogotá, en Nínive, que iba a ser destruida. Iba a ser destruida. No sé cómo sería, terremoto, no sé cómo sería, pero iba a ser destruida. Pero Dios la perdonó y no hubo destrucción porque el pueblo se arrodilló y oró y pidió perdón. Y le dio 40 días. La gente duró 40 días orando al Señor, pidiéndole al Señor que tuviese misericordia. Y Dios tuvo misericordia. Hoy tenemos que hacer eso, mis hermanos. Orar, pedirle al Señor de que nos ayude para darle la honra y la gloria al Señor. Mis hermanos, han sido engañados por la mentira de Satanás de que Dios hace cosas que sucedan, cosas malas a personas buenas, como si Dios disfrutara burlándose del género humano. Mis hermanos, he conocido a muchas personas que están enfadadas con Dios. Muchas personas que están enfadadas con Dios. ¿Por qué? Porque estas personas, por algo que creen que Dios les hizo de manera injusta y sin motivo. Amigo, esto no es nunca el caso. Dios no hace daño a las personas porque les cause placer. Dios no abusa de su creación. Jesús dijo, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida eterna y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. ¿Qué dice la palabra de Dios, María Isabel? Dice así la palabra del Señor. Juan. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria al Señor. Mis hermanos, la palabra de Dios nos enseña claramente nos enseña la palabra de Dios. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios, Jesucristo nos está enseñando. El mismo Dios encarnado ha venido a este mundo para que nosotros le busquemos y sigamos el camino de la verdad, el camino del amor, el camino de la corrección, el camino verdadero, como Dios nos enseña en su palabra, mis hermanos, para darle la honra y la gloria al Señor. Amén, sí, Señor. Dice también la palabra, el maligno siempre juega con nuestro orgullo. Él intenta siempre convencernos de que si amamos a Dios tendremos menos libertad personal, menos identidad personal y menos placer. El fin de esta mentira, sin embargo, es siempre trágico. Aquellos que se rebelan contra el amor de Dios se encuentran inevitablemente con que su libertad se hace pedazos, si no se ven encerrados en una prisión literal, se ven encerrados en una prisión emocional o psicológicamente. Pueden verse encerrados en una prisión llamada adicción, en una prisión de odio y de enojo. Los que se rebelan contra el amor de Dios se encuentran inevitablemente, mis hermanos, con que pierden su identidad. Se gana una reputación que niega totalmente su bondad y dignidad. Quienes se rebelan contra el amor de Dios también encuentran que terminan sin placer en la vida, terminan hastiados, cínicos, críticos y finalmente hepáticos, virtualmente para todos. Mis hermanos, amigos y oyentes, por otra parte, quienes abrazan el amor de Dios y responden a Él, disfrutan de una libertad interior, mis hermanos. Qué hermosura tener esa libertad interior en nuestras vidas, que nunca imaginamos. Descubren que son más ellos mismos y que tienen talentos, que tienen habilidades, que tienen capacidades ocultos que no conocían. Mis hermanos, el gozo del descubrimiento perpetuo es tuyo.
Ellos conocen el verdadero deleite en la creación de Dios. Amén. Amigos y oyentes, todas las razones para no amar a Dios son de origen humano y en gran parte imaginarias. No están arraigadas en ninguna realidad duradera. La única respuesta satisfactoria, enriquecedora, significa el gozo, el amor de Dios es amarle. Pero, ¿por qué? ¿Por qué es el amor de Dios? ¿Es un mandamiento? Es la pregunta. Es la pregunta. El propósito último de los mandamientos de Dios no es impedir. Oído, el propósito último de los mandamientos de Dios no es impedir que usted haga cosas que le parezcan placenteras o divertidas, sino guiarle a hacer cosas que le proporcionarán un mayor bien posible en tu vida. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice así la palabra del Señor. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Amén. Para darle la honra y la gloria al Señor. 6:13 dice la palabra de Dios para darle la honra y la gloria. Dice, adoren al Señor su Dios y sírvanle solo a Él. Y cuando tengan que hacer un juramento, háganlo solo en el nombre del Señor. Mis hermanos, aquí parece que estuviese contradiciendo lo que dice los 10 mandamientos. No jurarás su nombre en vano. Está hablando de jurar su nombre en vano. No. Aquí se está refiriendo es a que nosotros, si vamos a jurar por Dios, tenemos que hacerlo es de una forma sincera. Pero le voy a dar un ejemplo. En los Estados Unidos, cuando alguien va a jurar y va a hacer un juramento y va a declarar una pregunta que le van a hacer, la Corte Suprema en Estados Unidos le coloca el libro de la palabra de Dios, la Santa Biblia, y se la ponen ahí. Pon la mano aquí, jura decir la verdad y solamente la verdad, y esa persona dice, lo juro. Está jurando por Dios. Eso está autorizado, así como lo dice Dios en su palabra, porque esto es una pregunta que le van a hacer. Pero jurar en vano es aquello que yo juro por esto, que yo juro por esto, que yo juro por esto. No, mi hermano, eso no lo acepta Dios, porque es abominación y es pecado, para darle la honra y la gloria al Señor. Bien, mis hermanos, para glorificar el nombre del Señor. Dice, temer en este aspecto no es miedo o espantoso, sino temor reverencial. Ha de reconocer lo poderoso y glorioso que es Dios, que es santo y todopoderoso. Y en su temor reverencial hallar que semejante Dios puede amarle y de hecho le ama personalmente. Usted debe obedecerle como su rey soberano. Otro mandamiento en el mismo capítulo es este. Dios dice en su palabra, no pondréis a prueba a Jehová nuestro Dios. Guardad cuidadosamente los mandamientos de nuestro Dios y su testimonio, leyes que te he mandado. Harás lo recto, lo bueno ante los ojos de Jehová Dios, a fin de que te vaya bien. Entres y tomes posesión de la buena tierra que Jehová juró a tus padres para que le sirvan, para 22, 23. 23. Para, a ver, 22, 24. 24. 6. Deuteronomio 6, 24. Sí, aquí Para darle la honra y la gloria al Señor. Mis hermanos, la bendición de Dios se hace extensiva a sus relaciones. No tiene que batallar con otras personas. Sus relaciones estarán en buen orden, amistades y matrimonios, y relaciones entre padres e hijos estarán sujetos al plan de Dios. Y cuando lo estén, ustedes disfrutarán de un gran intercambio de amor con otras personas. Qué maravillosa promesa de Dios que tiene para nosotros. ¿Qué más podría desear sino que le vaya bien en la vida? Amén. Ser bendecido materialmente, relacionarse bien con otras personas.
Usted debe enseñar los mandamientos de Dios a sus hijos. Oído, mis hermanos. Este tema está presente en todo Deuteronomio 6. El pueblo de Dios recibe el mandamiento de enseñar los estatutos de Dios a sus hijos y unirlos a sus vidas y a sus casas. El pueblo de Dios debe transmitir el concepto de que Jehová nos mandó que pusiéramos por obra todas sus leyes y que temiésemos a Jehová nuestro Dios para que nos fuera bien todos los días. Deuteronomio 6:24. Para darle la honra y la gloria al Señor. 6:24, ¿qué dice la palabra de Dios de Deuteronomio 6:24? Dice así la palabra de Dios. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida, como hasta hoy. Gloria a Dios. Mis hermanos, Dios el Señor, nuestro Dios, nos mandó poner en práctica todos los mandamientos, Amén. desde el 1 hasta el 10. Dice, y tenerlos, y tenerle reverencia para que nos vaya bien y para que Él nos conserve la vida como hasta ahora. Para que Él nos conserve la vida. ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo? Porque nosotros hemos sido tercos, desleales, nosotros hemos sido desobedientes, hemos sido rebeldes y hemos desobedecido su palabra. Ya Dios se rebosó la copa. Dios permitió esto. Lo permitió, Él no lo hizo, fuimos nosotros. Nosotros alteramos la copa y se desbordó de pecado. Se transformó en esta peste que se está llevando a las personas. Mis hermanos, Dios es el único que tiene derecho sobre nuestras vidas, pero nosotros le hemos dado la espalda. Él nos dice que le enseñemos a nuestros hijos. Enseñémosle a nuestros hijos, a nuestros nietos, la palabra de Dios para darle la honra y la gloria al Señor. He conocido a bastantes personas que parecen creer que los mandamientos de Dios están puestos con la intención de asfixiarlos o asfixiar a los seres humanos, de negarnos placeres, de impedir que disfrutemos de la buena vida. Hermanos, la verdad es exactamente lo contrario. Los mandamientos de Dios son siempre para nuestro bien. Dios nos creó y conoce nuestras limitaciones y nuestros impulsos, nuestras debilidades. Conoce también lo que nos da un mayor sentido de plenitud, satisfacción, significado, propósito y esperanza. Mis hermanos, es más, Dios es el Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. El pacto de Dios es algo con lo que podemos contar que se te mantendrá firme para darle la honra y la gloria al Señor. Amén. La esencia misma del pacto de Dios con su pueblo es amor. Él nos ama. Él solo desea que le respondamos con amor. Si lo amamos y le obedecemos sin preguntas, sin dudas, sin reservas, nuestra obediencia será espontánea y de corazón, y esa obediencia lleva consigo recompensa. Los que obedecen no son sacudidos por las tentaciones, no son una presa fácil para quienes tienen intenciones malvadas. Mis hermanos, al tratar de evitar el mal, experimentan la bondad de Dios. Esta bondad se detalla en Deuteronomio capítulo 7, versículos 13 y 15. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así la palabra del Señor. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y a los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito será más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto, gloria al Señor, que tu Dios conoce.
no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todo lo que te aborrecen. Gloria al Señor, amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Palabra del Señor. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, los amará a ustedes. ¿A quiénes? A nosotros. Nos bendecirá y les hará crecer en número. Bendecirá a tus hijos, bendecirá tus riquezas, bendecirá tus negocios, bendecirá tus cosechas, tu trigo, tu vino, tu aceite y las crías de tus vacas y ovejas en el Amén. país que tus antepasados juró que les daría. Dios es un Padre de palabra, mis hermanos. Usted será bendecido más que todos los pueblos. No habrá entre ustedes mujer que no pueda concebir hijos, ni hombre que no pueda engendrarlos, ni tampoco entre sus ganados habrá machos ni hembras estériles. Amén. El Señor alejará de ustedes toda enfermedad Gloria y a todas Dios. las terribles plagas que, como bien saben, envió sobre Egipto. En cambio, hará sufrir con ellas a todos sus enemigos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Mis hermanos, Dios nos tiene aquí y nos ha dado Amén. promesas grandes para nosotros, para Así darle es. la honra y la gloria al Señor. Ya no está. Bendito y alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Mis hermanos, ya estoy casi terminando. Él te amará, Él te bendecirá y te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano y tu vino nuevo y tu aceite, la cría de tus vacas, el incremento de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que darías. Serás más bendecido que todos los pueblos. No habrá hambre ni mujer estéril en medio de ti, ni entre tus animales. Jehová quitará de ti toda enfermedad, toda dolencia y todas las terribles enfermedades que tú conoces. Amar a Dios, mis hermanos, es un mandamiento que lleva consigo abundantes bendiciones. Sin duda, nunca puede sobrepasar el amor de Dios. Cuanto más le ame, más capaz será de experimentar su amor. Él aumenta su capacidad de conocerla y de recibir de Él, pero su manifestación de amor está siempre a nivel, a pesar de lo mucho que usted crezca. El amor de Dios es la razón última para la esperanza. Si usted sabe con certeza que Dios le ama y que desea su bien, ¿por qué hay que temer? ¿De qué hay que asustarse? ¿Por qué estar deprimido? No estoy quitando la importancia a los temores, mis hermanos, no. Esa no es la idea. La duda a la depresión. Estas son respuestas humanas normales. La esperanza, sin embargo, le impulsa a no permanecer en un estado de temor, duda o depresión. Mis hermanos oyentes, la esperanza le anima a alzar los ojos y a buscar la aurora de un nuevo día. La esperanza le invita a anticipar lo mejor de Dios para darle la honra y la gloria. Haga esto de esta razón, la esperanza de hoy. Oración de fe para darle la honra y la gloria al Señor. Oh Señor mío y Dios mío, gracias mi Señor por este momento en el cual hemos llevado tu palabra. Hemos hablado de tu amor, mi Señor, de un amor tan grande, lleno de amor y de esperanza. Sabemos de que tú nos vas a sacar de esta situación, mi Señor y mi Dios. Aquí hay un pueblo, aquí hay personas que piden de ti, tienen necesidad, mi Señor, tienen sus hijos, te lo pedimos. Oh Cristo Jesús, Hijo de Dios, te lo pedimos, Padre Santo, Padre Eterno, Padre de Dios, anciano de días, mi Señor, como dice el profeta Daniel. Oh Señor mío, gracias te damos, mi Señor, ten misericordia, ayúdanos en este momento para glorificar tu nombre y exaltarte. Gracias, mi Señor y mi Dios, que tu amor y tu misericordia y tu perdón siempre esté en nuestras vidas para glorificar el nombre y para exaltarte. Amén, amén y amén. Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, oh Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo
ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Bien, mis hermanos, para el próximo viernes venimos con otro mensaje de la palabra de Dios para darle la honra y la gloria al Señor, para glorificar su nombre, para exaltarse. Gracias, mis hermanos. Que Dios les bendiga, que el Señor les guarde, les guíe y les proteja en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta luego, mis hermanos.